de que tengamos un parto natural o parto por cesárea de las condiciones que tenga la madre. Entonces, si es un parto que se ha llevado a cabo sin factores de riesgo, ¿sí? Que puede haber muchos y ya hemos visto, desde acretismo placentario, placenta baja o inserción baja, ¿no? ¿Qué más? La preeclampsia o hipertensión materna o incluso algunas otras concomitantes. Por ejemplo, en el caso del tamaño que tenga la madre gestante y si hemos hecho un adecuado control con el peso y talla del bebé, entonces, y no concuerda, puede ocasionarse o puede suceder una desproporción cefalopélvica. ¿Qué quiere decir? Que ese bebé no va a salir por el canal de parto. Entonces, se programa cesárea. Entonces, parto vaginal o natural es el parto que se lleva a cabo, es decir, es la salida que tiene el bebé a través del canal vaginal. El más común, el que generalmente prefieren las mamás gestantes y el fisiológico. Ahora, el parto por cesárea es una operación quirúrgica donde se realiza la extracción del bebé fuera del útero mediante una incisión donde se tiene que atravesar 7 capas desde la piel hasta llegar al útero para poder sacar al bebé como tal. Y esta suele ser mejor, se prefiere que sea programada a que sea una cesárea de urgencia, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar controles adecuados y oportunos. Ahora, hay dos términos que ustedes van a escuchar bastante durante su año de internado y es necesario que lo conozcan. El parto eutóxico y distóxico. Eutóxico es aquel trabajo de parto que se lleva sin complicaciones. Distóxico, por su lado, es aquel parto que durante el trabajo de parto, durante sus etapas, ¿sí? Tiene complicaciones y normalmente termina en una intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces son dos términos que suelen hablarse, suelen escucharse y cuando no estás familiarizado o cuando no has escuchado antes, entonces tú dices, y yo sabía que había pero parte autóxico, distóxico, entonces ya saben. Para poder determinar la fecha probable de parto, nosotros utilizamos 3 reglas. ¿Cuál es la regla universal? Chicos, que les había dicho, de aquí a la China ustedes van a... El de Nayeli. Muy bien. La regla de Nayeli es la regla universal que se maneja, ¿sí? Sin embargo, tenemos otras 2 reglas más que suelen ser preguntas de evaluaciones, incluso preguntas de posgrados, o incluso para su tesis. Yo sé que es decir, para que ustedes puedan recibir su título como tal o ¿qué le llamamos? Hacen un examen final de todo lo avanzado y suelen entrar, ¿no? Entonces, tenemos 3 reglas. Nayeli, Pinard, igual. Vamos a ver las diferencias de este. La regla de Nayeli, que es la universal, eso memoricen, universal Nayeli. Tomamos en cuenta la fecha de la última menstruación, que hemos indicado podría ser, por ejemplo, hoy, que es 20 de junio, ¿no? De la paciente. A este se le suma 7 días, se resta 3 meses, ¿sí? Y con este cálculo a nosotros nos da la fecha probable de parto. Ahora, la regla de Pinard tiene una variante, ¿sí? Acá toma en cuenta la fecha de la última menstruación, pero toma en cuenta el último día de la fecha de la última menstruación. ¿De acuerdo? Entonces, si la paciente ha iniciado, pongámonos, el día 15 de junio su menstruación y ha terminado hoy 20, entonces, hoy recién se toma en cuenta, ¿no? Es el último día de la última menstruación que tuvo la paciente. A este se le suma 10 días, se resta 3 meses. En todas las reglas, chicos, menos 3 meses. Cuidado, estén sumando. Menos 3 meses. La regla de Wald, al igual que nuestra primera regla, toma la fecha de la última menstruación, es decir, cuando ha iniciado su última menstruación y se le suma 10 días y se resta 3 meses. Con estas operaciones tendríamos un aproximado del momento en que podemos esperar que inicie el trabajo de parto.
Y esto es importante para que yo pueda indicarle tanto a la paciente como también para que yo pueda prepararme, ¿no? Entonces ya sé que esta paciente va a llegar en determinadas fechas. Ahora, en todas las fechas como tal, siempre se determina como que más menos 2 semanas para poder esperar. Se da esa ampliación de tiempo. Ahora, puede depender de que si la paciente es primípara, es su primera gestación, su primer embarazo, entonces normalmente se atrasa 2 semanas, ¿sí? Entonces se le suma a esta fecha que ustedes saquen 2 semanas. En el caso de que la paciente sea multigestante, que tenga multipariedad, es decir, que ya haya tenido varios partos anteriores, entonces el trabajo de parto de su actual puede adelantarse 2 semanas. Entonces hay que estar al pendiente 2 semanas antes de la fecha que ustedes saquen con esta regla. ¿De acuerdo? Entonces depende de esas circunstancias. Es importante. El canal de parto tiene 2 secciones. Un canal óseo por un lado que va a estar conformado acá por 4 huesos. Pregunta de examen. ¿Cuáles son esos huesos? Sacro, coxis, 2 ilíacos. Y una porción blanda que va a estar dado por el cuello y los músculos, ese sería el cuello del útero y los músculos de la pelvis, ¿sí? Esa es la región blanda. Entonces, prácticamente durante este proceso de trabajo de parto, el feto desciende, siempre y cuando se encuentre situado, se encuentre en una posición adecuada, desciende para poder hacer salida mediante este canal. Ahora bien, aquí es importante, ¿sí? Nosotros vamos a hablar y a ustedes en esta primera etapa les corresponde aprender las etapas del trabajo de parto. Tiene 3 etapas. Sin embargo, el mecanismo que tiene el trabajo de parto, chicos, y esto ustedes recién lo van a aprender más adelante, ¿sí? Porque no es momento. Tiene muchas más subetapas, ¿de acuerdo? Entonces, esto que hoy están aprendiendo conmigo se va a complicar de aquí a unos años. Esta teoría va a ser mucho más compleja. Por eso es esencial que ustedes aprendan esta parte básica para después comprender las subetapas que tiene el mecanismo del trabajo de parto, que son más de 6 pasos. ¿De acuerdo? Entonces, eso para iniciar. Entonces, en las 3 etapas grandes que tiene el trabajo de parto son 3. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es la dilatación cervical y borramiento. Dilatación y borramiento cervical. ¿A qué nos referimos? Y vean, por favor, la imagen. Dilatación, que dilata, ¿sí? Crece. Sí, este cuello al inicio tiene un diámetro, si bien tiene un diámetro de 3 centímetros, no tiene una abertura, pues, suficiente como para que pueda salir en este punto la cabeza, una cabeza que aproximadamente tiene 15 centímetros de circunferencia, ¿sí? Eso en el caso de que sea relativamente pequeño el bebé, porque hay bebés más grandes. Entonces, este cuello cervical comienza a dilatarse, comienza a crecer, si queremos llamarlo así. Ahora, el borramiento es el proceso que tiene este cuello de adelgazar sus paredes. ¿Se ha entendido? Entonces, dilatar, que incrementa el tamaño, por un lado, y borramiento es el proceso para adelgazar las paredes. Entonces, si ustedes observan bien la imagen, vamos desde 1 centímetro de dilatación y acá 0% de borramiento a 10 centímetros de dilatación, que es lo máximo que puede llegar ese cuello, y 100% de borramiento. En este punto, el cuello como tal tiene un aspecto de, y creo que en algún momento les había dicho, ¿no? Si ustedes agarran su camisa o la bata, esa línea delgada que se toca en el borde de la tela, así de delgado se siente el cuello del útero cuando llega a los 10 centímetros de dilatación y 100% de borramiento, ¿sí? Entonces, la primera condición
para pasar al segundo tiempo del trabajo de parto o a la segunda etapa del trabajo de parto es que tenga 10 centímetros de dilatación y 100% de borramiento. Entonces, ¿gracias a qué se da esta primera etapa? A las contracciones uterinas. Habíamos hablado que tenemos dos tipos de contracciones uterinas, las verdaderas y las falsas. Durante el último trimestre, la señora gestante, la paciente gestante, va a tener contracciones permanentes, ¿sí? Pero son esporádicas. ¿Qué quiero decir? Que puede presentarse un día por un breve momento, menos de 30 segundos. Es un momento donde la pancita se le va a poner, el vientre se le pone duro, ¿sí? Como una pelota de vóley o una pelota de básquet, así de duro, y después cede y continúa, ¿sí? No ocasiona mucha molestia, no hay dolor en la región baja o en los músculos pélvicos, nada de eso. Entonces, estas contracciones son prácticamente los pasos anteriores, o sea, los pasos, el camino para llegar a las contracciones verdaderas. Ahora, ¿cuál es la diferencia de las contracciones verdaderas? Las contracciones verdaderas son aquellas que se presentan con mucha mayor frecuencia y además en tiempo pueden durar de 30 segundos a 1 minuto, ¿sí? Estas contracciones incrementan en cuanto a su frecuencia, ¿sí? Son mucho más frecuentes y terminan por ocasionar dolor pélvico en la región muscular pélvica. Entonces, estas contracciones permiten esta modificación que ustedes están observando en el cuello cervical del útero, ¿sí? Estas contracciones verdaderas son aquellas que inducen a estos cambios del cuello. Entonces, gracias a estas contracciones verdaderas se produce la dilatación y el borramiento. Dos cosas importantes para pasar a la segunda etapa, ¿sí? Pregunta de examen. Entonces, ¿de qué consta la primera etapa del trabajo de parto? Dilatación y borramiento 100%. Dilatación de 10 centímetros, que es más o menos este tamaño, ¿sí? Y el borramiento 100%, ¿sí? Gracias a qué se produce esta primera etapa del trabajo de parto. ¿Ustedes qué responden? ¿Contracciones? Verdaderas, ¿sí? Gracias a las contracciones uterinas verdaderas. Muy bien. Entonces, miren, acá en la imagen, ¿no? Tenemos en el inicio un cuello totalmente cerrado, con 0% de borramiento, y llegamos a 10 centímetros y 100% de borramiento. Si aún ahí ustedes observan a detalle la imagen, aún así la circunferencia cefálica del feto pareciera que no va a atravesar, ¿sí? Es por ese motivo que para llegar a la segunda etapa, nosotros preferimos siempre hacer un corte limpio, que es la episiotomía. Obviamente esto siempre con el consentimiento de la paciente, ¿sí? Ahora, hay otro proceso que más adelante, como les digo, ustedes van a llevar, que es la plasticidad que tiene y el remodelamiento de la cabeza cefálica que tiene el feto, donde los huesitos se comienzan a acomodar uno sobre otro. Y al final, esta pequeña cabecita adquiere una forma triangular, así en puntita, para poder atravesar esos 10 centímetros. Digamos que con la episiotomía unos 3 centímetros más se puede ampliar, entonces 13 centímetros para que pueda atravesar. Rudo, ¿no? Yo me sorprendí. La primera vez que tenía mi parto sola, realmente me sorprendí, porque una cosa es llevarlo en teoría y que tú puedas dirigir eso en la práctica es realmente una cosa asombrosa, pero para eso tienen que dominar la parte teórica. Muy bien, segunda etapa, fase expulsiva. Pregunta de examen. ¿Cuál es la segunda fase del trabajo de parto? La fase expulsiva. ¿A qué etapa corresponde la fase expulsiva? Segunda etapa. Entonces, en esta segunda etapa, o denominada también fase expulsiva, es la salida
del feto. Salida del feto a través del canal de parto. ¿Sí? Una vez que sale, ¿sí? Las contracciones habíamos indicado que no ceden. ¿Sí? Las contracciones uterinas continúan incluso hasta después de 24 horas que se lleva a cabo el trabajo de parto. A continuación, nosotros inmediatamente esperamos o ingresamos a la tercera etapa o a la tercera fase del trabajo de parto, que se denomina alumbramiento. Entonces, pregunta de examen. ¿Qué es el alumbramiento? Es la salida de la placenta y membranas fetales. Es la salida de la placenta y membranas fetales. Cuidado, y muchos suelen confundir cuando escuchan alumbramiento, relacionan con el nacimiento del bebé, cuando no. La fase expulsiva es la salida del bebé a través del canal de parto, ¿sí? Alumbramiento es la salida, expulsión de la placenta y membranas fetales. Entonces, habíamos indicado, esta etapa, esta tercera etapa, ¿sí? Suele durar aproximadamente 30 minutos. Ahora bien, en los hospitales y por normas y reglas, ¿sí? Inmediatamente sucede la segunda etapa del trabajo de parto, es decir, sale el bebé, se produce la fase expulsiva, se coloca intramuscular 10 unidades internacionales de oxitocina. ¿Para qué? Para provocar mayores contracciones uterinas. Esto nos permite, por un lado, estas contracciones, está contrayendo, van a permitir que los vasos que se encuentran anclados de la placenta en el endometrio puedan desprenderse, puedan romperse, por un lado. Y por el otro, nos va a ayudar a que esos vasos que están abiertos, porque es como una herida abierta, muchachos, pongámonos eso en la cabeza, ¿sí? Necesitan cerrarse. Cuando uno se hace un corte, ¿qué haces inmediatamente si te cortas el dedo? ¿Cuál es la reacción? Aunque así, inmediata, ¿no? Te agarras, apretas, ¿sí? Para que empiece el proceso de... ¿Qué se hace frente a una hemorragia, chicos? Yo creo que han avanzado estos detalles en IPS. Detener la hemorragia. Se hace compresión. Comprensión. ¿Para qué? Para detener la hemorragia, para parar la hemorragia, ¿sí? Entonces, el útero, por su cuenta, con las contracciones, ya está tratando de producir esto también, ¿no? De tratar de hacer una compresión para cerrar estos vasos que están abiertos y que provoque mayor hemorragia. Ahora bien, no siempre suele ser suficiente, por lo tanto, siempre se ayuda nosotros ayudamos con oxitocina, ¿sí? Se coloca, es por regla general. Ustedes, centro donde vayan a apoyar durante su rote de obstetricia, van a ver, chicos, esto, ¿no? Inmediatamente ya está preparado ahí la jeringa. Sale el bebé, y intramuscular viene, ni siquiera ustedes tienen que inyectar, viene la misma enfermera, la licenciada, ya sabe, inmediatamente le coloca intramuscular. ¿Para qué? Para producir mayores contracciones, ¿sí? Ahora bien, esto que acabamos de realizar con el haberle colocado la oxitocina para provocar mayores contracciones a nivel del útero, ayuda a un proceso normal de desprendimiento de la placenta, que aproximadamente, gracias a la oxitocina, podría llevarse a cabo en 10 minutos o quizás menos, ¿sí? Ahora bien, aquí es importante siempre nuevamente recomendarles, ustedes jamás realicen tracción sin haber constatado de que la placenta se ha desprendido del útero. ¿Por qué? ¿Y cuál es el riesgo? Les había indicado. Puede haber hemorragia. Imaginémonos que está pegadito. Sí, ahí está, pegadito. Si yo jalo, puedo hacer reversión uterina. Recordemos que ese canal está abierto, chicos, está abierto 10 centímetros. Si yo jalo, puedo sacar incluso el útero por ahí. Puedo provocar la pérdida del útero de mi paciente. Por lo tanto, siempre hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante saber los tiempos, saber qué tiempo es prudente esperar para el desprendimiento de la placenta, no acelerar estos procesos, ¿no?
Imagínense, les estoy diciendo que normalmente, sin la ayuda, sin el apoyo de la oxitocina, en caso, digamos que, uy, no tengo a la mano, estoy en un área rural, me han mandado a esquina, no me olvides, por favor, no me asaltes, ¿no? Estás en el fin del mundo y tienes que atender un trabajo de parto. No tienes la oxitocina. Esta última etapa del trabajo de parto, denominada alumbramiento, va a tardar hasta 30 minutos normalmente, ¿sí? Va a tardar, el proceso para que se desprenda la placenta va a tardar unos 30 minutos. Por lo tanto, yo tengo que saber esto. ¿Para qué? Para no complicar esta última etapa. Entonces, si yo realizo la tracción sin saber estos tiempos, sin tomar en cuenta la parte teórica, puedo provocar la pérdida del útero o puedo acelerar el proceso de la hemorragia, puedo complicar, puedo hasta provocar la muerte de la madre en el proceso del trabajo de parto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante dominar primero la parte teórica. ¿De acuerdo? Ahora bien, en caso de que nosotros nos encontremos frente a situaciones como el acretismo placentario, que va a ser un poco complejo porque habíamos indicado que es una etapa, es decir, el acretismo, ¿qué era para ustedes, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el acretismo placentario? ¿Qué sucedía en un acretismo? En este caso es cuando el endometrio se llega a adherir demasiado a las paredes uterinas. Y tenemos tres tipos: acreta, increta y percreta. Ya, exacto. Entonces, acá tenemos una invasión extrema del sincito trofoblasto a las tres paredes, ¿no? Puede ser, como había indicado su compañera, dependiendo del grado, dependiendo de la invasión, podríamos clasificar, ¿de acuerdo? Entonces, suele ser común que ocurra el tipo de acreta, ¿sí? Donde hay invasión en el endometrio. Entonces, en este tipo todavía puede provocarse el desprendimiento, sí, va a haber dificultad también. Entonces, para este proceso, ustedes van a aprender posteriormente maniobras como la de Brandt Andrews para poder ayudar al desprendimiento de esta placenta, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben, sabiendo estas cosas básicas, chicos, ustedes más adelante tienen que ir a preguntar, a aprender la parte manual cuando lleguen a obstetricia, ¿sí? Para que no les sorprenda ninguna situación cuando estén manejando pacientes, ¿no? Especialmente durante sus años de aprendizaje, su año de aprendizaje, que es el internado, chicos. Muy bien. Ya tenemos acá la tercera etapa. Se ha expulsado la placenta, han salido las membranas. ¿Qué sigue? Tengo que observar en qué condiciones está esta placenta. Ahora vamos a empezar a hablar sobre qué es la placenta. La placenta es un órgano transitorio. Órgano porque es aquel que va a tener funciones esenciales durante el desarrollo, crecimiento del feto. Transitorio porque solamente se produce. Y miren que es realmente asombroso pensar que este órgano puede producirse 1, 2, 3, 4 o las veces que la paciente entre en gestación, ¿sí? Entonces, por un momento acompaña y posteriormente es expulsado. Es aquel órgano transitorio que nutre, oxigena al bebé, ¿no? Además, se encuentra compuesto por células madres también y tiene la capacidad de brindar protección. Ahora bien, acá es importante ver las características y enseguida vamos a volver a recalcar por qué. Tiene una forma discoide de 15 a 25 centímetros aproximadamente, un peso de 500 a 600 gramos. Pregunta de examen. ¿Cuál es la morfología de la placenta? Por favor, describa. La placenta, doctor, es un órgano transitorio que tiene múltiples funciones. Tiene la forma discoide de 15 a 25 centímetros, que pesa 500 a 600 gramos. Pregunta de examen. Tiene también en su morfología dos caras. Nosotros llamamos cara fetal y cara materna. La cara materna es aquella que va a estar adherida hacia el endometrio, que va a estar en contacto con los vasos endometriales. La cara fetal es aquella que mira hacia adentro, que tiene contacto con el feto en desarrollo y cada una de estas tiene características esenciales. Veamos. La cara materna. La cara materna va a estar conformada por cotiledones, que son ese conjunto de vasos que se encuentran adheridos a los vasos del endometrio, ¿sí? Estos pedazos de algodón que ustedes, que más o menos tienen la forma de algodón, ¿sí?
Son la confluencia de varios vasos. Aproximadamente nosotros vamos a encontrar entre 12 a 17 cotiledones en una placenta, ¿sí? Los vasos, la cara fetal. La cara fetal se va a conformar por vasos coriónicos que van a conformar y van a ir directamente a formar el cordón umbilical, ¿sí? Entonces, y este cordón umbilical va a estar unido al feto. Ahora bien, es importante determinar y saber reconocer ambas caras porque posterior a que ocurre el periodo o la fase de alumbramiento, tengo la obligación de hacer una revisión manual de este órgano, ¿sí? ¿Por qué? Tengo que determinar que estos cotiledones que yo sé que son vasos que se encuentran rotos, abiertos, estén completos en esta estructura. Sí, yo observo que en la cara materna no están completos los cotiledones porque ya sé que tienen, pareciera que forman un rompecabezas y veo que me falta una pieza, entonces lo más probable es que se encuentre todavía adherido en la cavidad uterina. ¿Y por qué es importante que yo tome esto en cuenta? Porque mientras este pedazo se encuentre adherido en la región o en la cavidad uterina, va a haber hemorragia, va a continuar la hemorragia, ¿sí? Entonces puede complicarse. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Que no, más adelante van a aprender técnicas para hacer una limpieza manual, incluso, ay, perdón, o instrumentada de estos restos placentarios. Pregunta de examen, por si acaso. ¿Cuál es la estructura de la cara materna? ¿Cómo reconoces la cara fetal? Pregunta de examen. Muy bien. Dependiendo de cómo se desprenda la placenta, nosotros vamos a tener dos denominaciones. Una denominada Chudley y la otra Duncan. La más frecuente es esta Chudley. ¿Qué quiere decir? Que al momento de desprenderse, es decir, durante el tercer periodo del trabajo de parto o el alumbramiento, la primera cara que yo voy a observar en su salida es la cara fetal, ¿sí? Ahora bien, la Duncan me indica que la primera cara que yo voy a observar en la salida es la cara materna. Suele ser esta Duncan frecuente si hay, en caso de placentas, inserción baja de tipo marginal, suele darse, ¿sí? Pero la más común suele ser esta Chudley, porque normalmente casi todas las placentas se insertan en la región más postero superior del cuerpo uterino. Acá vamos a hablar sobre los cambios del trofoblasto y vamos a volver a recalcar cuando estemos hablando sobre preeclampsia, ¿sí? Vamos a hablar un poco más adelante. Muy bien, acá chicos, lo más importante en los cambios del trofoblasto es, si bien durante las primeras semanas del desarrollo embrionario habíamos hablado que se forman las vellosidades primarias, secundarias y terciarias, eso tienen que volver a repasar para el examen final, ¿sí? Los vasos que se crean en las vellosidades terciarias, ¿se acuerdan que se conformaban sus propios vasos? ¿Sí? Estos sufren remodelación durante las próximas etapas. ¿Por qué? Al inicio, estos vasos son de pequeño calibre y tienen una resistencia alta. Es decir, al tener pequeño calibre, el flujo que pasa de sangre a través de estos vasos es una poca cantidad, ¿sí? Entonces suele ser insuficiente para el desarrollo o la demanda que tiene el desarrollo fetal en ese momento. Entonces, a medida que crece el feto, a medida que transcurren las semanas, a medida que suma peso y talla este feto y está madurando, ¿sí? La demanda nutricional que tiene es mucho mayor. Por lo tanto, los vasos del trofoblasto tienen que adecuarse y adaptarse. Entonces, uno de los principales cambios que se da es en cuanto a los calibres, ¿sí? Si antes inicialmente las primeras semanas tenían un calibre
pequeño, ahora van a tener un calibre mayor. Si van a tener una resistencia alta, ahora la resistencia va a ser mucho más baja para dar preferencia, ¿no? Para que la circulación sea mucho mayor hacia la placenta, ¿sí? Entonces, esos son los principales cambios que suceden en los vasos o en las arterias espirales. Ahora bien, hablemos sobre las funciones de la placenta. La placenta tiene múltiples funciones. Les he compartido hace unas semanas dos artículos importantes sobre las funciones placentarias. Recomendación para ustedes. Vayan a estudiar nuevamente la parte de función endocrina de la placenta, ¿sí? Función endocrina y la función inmunológica. Vayan a repasar nuevamente porque va a ingresar en el examen teórico, ¿sí? Entonces, fuera de tener la función de intercambio de gases, es decir, de oxígeno por dióxido de carbono, vamos a tener también la transferencia de anticuerpos. Esto nos permite o le permite a la placenta dar protección al feto en desarrollo. Uno de los principales complementos que tiene para dar esta protección es la inmunoglobulina G. Pregunta de examen. Nutrición. Dentro de la nutrición se va a establecer el transporte de glucosa, aminoácidos, lípidos, vitaminas y otros minerales esenciales de la madre hacia el feto, ¿sí? Estos tienen mecanismos de transporte que también están descritos, ¿sí? Como la glucosa de difusión simple, facilitada, entonces tienen mecanismos de transporte que están totalmente descritos y realmente muy bonitos, explicado en estos artículos, chicos. Entonces, vuelvan a repasarlos, ¿sí? Nuevamente, ¿qué más? Función endocrina. Aquí es un pequeño resumen de algunas hormonas esenciales que nosotros vamos a encontrar dentro de la función endocrina que tiene la placenta. Por ejemplo, la hormona gonadotrofina coriónica humana o la denominada HCG, de la cual hemos hablado todo este tiempo. O también para algunos denominado como la hormona del embarazo. ¿Se acuerdan en qué semana era detectable en la sangre y en qué semana era detectable en la orina? En la orina en la semana 3 y en la sangre en la semana 4. Muy bien. En la semana 3, esta hormona es detectable a nivel en la orina de la madre y a nivel de la sangre a partir de la 4ª semana. Muy bien. Veamos su función. Durante las primeras semanas, y es una de las primeras hormonas en producir, ¿sí? Es mantener el cuerpo lúteo durante el primer trimestre. Esto es esencial porque el cuerpo lúteo está produciendo progesterona. La progesterona ayuda a mantener la pared del endometrio adecuado para que pueda suceder una implantación adecuada, ¿sí? Entonces, importante. ¿Qué células producían esta HCG? ¿Se acuerdan? Pregunta de examen final. ¿Quién producía HCG? Chicos, quiero saber que no se están durmiendo. ¿Quién producía? No puedo creer que se hayan olvidado. Las células del trofoblasto. Creo que era el sincitotrofoblasto. Sí, sí que trofoblasto, que yo recuerdo. Sin sitio trofoblasto. O sea, ya están en una etapa donde no me pueden decir nada más las células del trofoblasto. Sí, las células del trofoblasto pues ya dejaron de ser trofoblasto porque en la semana 2 se han diferenciado. Ahora tenemos sin sitio trofoblasto y citotrofoblasto. ¿De acuerdo? Las sin sitio trofoblasto son encargadas de producir esta HCG. Además, son encargadas de la invasión al endometrio. ¿De acuerdo? Entonces son las células invasivas, ¿no? Las que rompían las células endometriales y ocasionaban ese llenado capilar o ese llenado de sangre a las vacuolas. ¿Se acuerdan? Entonces, no olvidarse. Muy bien. Progesterona, como acabamos de mencionar hace un momento, ayuda a mantener el endometrio y además, durante el último trimestre, ¿sí? Ayuda a suprimir las contracciones uterinas. ¿Para qué? Para proteger de que se produzcan trabajos de parto prematuros. Así es. Los estrógenos. Dentro de la familia de los estrógenos
el principal, si lo queremos llamar así, o el representante que se encuentra en la placenta es el estriol. Este va a estimular el crecimiento uterino y el desarrollo mamario. Crecimiento uterino y desarrollo mamario. No es el encargado, creo que no sé quién, no sé si fue de separar o otro, pero en algún momento me respondió como que es el encargado de producir leche materna. Yo dije, plug, igual que Condorito, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? No es encargado de producir leche materna, es encargado del desarrollo mamario, ¿sí? Y del crecimiento uterino, porque recordemos, si ustedes van a averiguar el tamaño inicial que tiene el útero, son 7 centímetros de longitud por 3, no más. O sea, es una estructura sumamente pequeña. Ahora, esa estructura tiene que albergar, o sea, tiene que contener a un feto que va a pesar al final más o menos de 3.000 a 3.500. ¿Cuánto va a medir? De 48 centímetros a 52 centímetros. Y a esto más sumale 1 litro de líquido amniótico aproximadamente. Entonces, para esto está el estriol. Para esto están los estrógenos producidos por la placenta. También vamos a tener por otro lado al lactógeno placentario humano, que se va a encargar de modular el metabolismo materno. ¿Para qué? Para favorecer el crecimiento y desarrollo del feto. Es decir, todos estos suplementos en cuanto a la nutrición, gracias al lactógeno placentario humano, se va a favorecer que pueda recibir primero el feto en desarrollo antes que la madre. Ese es uno de los motivos por los cuales normalmente durante el proceso de gestación la madre entra en un proceso de descalcificación, anemia, no tiene bajas vitaminas, entonces, porque gracias al lactógeno placentario, todo lo que consuma en cuanto a nutrientes, vitaminas y suplementos y todo, va a ser esencialmente favorecido hacia el desarrollo fetal. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Hablemos ahora sobre la barrera placentaria. ¿Qué les viene a la cabeza cuando decimos barrera placentaria, chicos? Barrera. ¿Qué les dice? Protección. Anticuerpos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos imaginamos una barrera, comenzamos a pensar que es algo que va a proteger, es algo que va a evitar el ingreso de alguien, ¿no? Entonces, es lo primero que quizás en la cabeza se nos viene cuando hablamos sobre la palabra o se indica la palabra barrera. Ahora bien, hemos hablado que dentro de sus funciones, ¿no? Está la función de protección, la función gracias a la inmunoglobulina G, nuevamente pregunta de examen. Sin embargo, hay microorganismos que tienen la capacidad de atravesar sin problema, sin dificultad, esta barrera. Y son aquellas infecciones que se encuentran dentro de este grupo tan llamativo denominado TORCH. Nuevamente, TORCH es el conjunto de microorganismos que tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria y ocasionar daño en el desarrollo fetal. ¿De acuerdo? Nuevamente, ¿qué es el TORCH? Es el grupo de microorganismos que tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria y ocasionar daño en el desarrollo fetal. Muy bien, chicos, ahora sí les voy a pedir que ustedes repitan. ¿Qué es el TORCH? Se han dormido. Bello. Les voy a hacer encender sus cámaras ahorita. A ver, voy a empezar por aquí. Johan, ¿qué es el TORCH? Enciende tu audio. Sí, doctora. ¿Qué es el TORCH?